¿Ya estamos en vivo? Sí, ok. Hermanos, a todos los que nos visitan, a todos los que nos ven por Facebook, por YouTube, bendiciones de parte de Casa de Dios, Valley, Texas. El tema de esta mañana es ¿dónde está tu escudo? ¿Cuál es nuestra protección? ¿Cuál es nuestro escudo? ¿Cómo nos estamos protegiendo? ¿Sí? ¿Dónde está nuestro escudo? ¿Sí? Y vamos a orar, darle gracias a Dios por las peticiones, por las ofrendas, y vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Padre mi Dios, en esta hora, Padre, clamamos tu nombre, Señor, porque te conocemos, Padre, que tú eres bueno, grande y misericordioso, Señor. Gracias por la oportunidad, Padre, que nos has dado de traer nuestras ofrendas aquí a tu altar, Señor. Gracias, Padre, por ese privilegio, Padre, que tú durante la semana, Padre, nos visitas, estás con nosotros, te manifiestas en nosotros, Padre. Y hoy, mi Dios, es tu día y venimos a alabarte y glorificarte, Padre. Ya lo hemos hecho, Padre, te hemos cantado, te hemos alabado, Padre. Ahora, mi Dios, necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu ayuda, de tu protección, de tu cuidado, Señor. Padre, te reconocemos como la fuente, Padre, de vida, Señor. Y te necesitamos esa vida en nuestras vidas. Padre Celestial, a ti te alabamos y glorificamos porque eres bueno, porque eres grande y eres misericordioso, Señor. A ti te alabamos y te honramos hoy siempre en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Hermanos, voy a tocar un tema muy importante. ¿Dónde está nuestro escudo? ¿Cuál es nuestro escudo? ¿Sí? ¿Estamos protegidos o no estamos protegidos? ¿Necesitamos una máscara o no necesitamos una mascarilla? ¿Necesitamos lavarnos las manos o no necesitamos lavarnos las manos? ¿Qué necesitamos hacer para estar realmente protegidos contra la acechanza del enemigo? ¿Sí? Y los voy a invitar a abrir nuestras Biblias. Y voy a tomar en esta mañana, vamos a hablar del escudo del cristiano. ¿Sí? El escudo del cristiano. ¿Qué tan importante es el escudo del cristiano? No sé si recuerdan la predicación pasada, una de las pasadas, hablé de David y Goliat, cómo David peleó contra Goliat. ¿Sí? Y cómo Goliat se confió de David. ¿Por qué? Porque lo vio indefenso, lo vio no listo, lo vio como una presa fácil, y él ni siquiera se llevó su escudo. Su escudero no se lo llevó. Se fue a la lucha sin su escudero. ¿Verdad? Entonces, esa es la peor debilidad del hombre, pensar, creer que no necesitamos un escudo. Goliat pensó que no necesitaba un escudo y fue vencido por David. No estamos hablando del área espiritual, sino del área de un guerrero. Él se confió en su fuerza, en sus habilidades, se las comparó contra David, un joven sin armadura ni nada, y él no se llevó su escudero y perdió la batalla. ¿Sí? Entonces nosotros como cristianos, Dios nos enseña que tenemos que tener un escudo. Dice la palabra de Dios que la fe es nuestro escudo. ¿Amén? ¿Cuántos lo sabemos eso? Sabemos que la fe es nuestro escudo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la fe es nuestro escudo? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que venga a nosotros a través de la fe nos vamos a proteger de lo que venga. Nos vamos a proteger de lo que entra en nuestra cabeza con la fe. Ok, pero ¿qué es la fe? Sabemos que la fe es la certeza, es la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos, ¿verdad? Entonces, sabemos que nuestro escudo puede ser un escudo chiquito, un escudo grande, un escudo con agujeros, un escudo frágil, un escudo sólido. ¿Cómo está realmente nuestro escudo para enfrentar la vida que realmente estamos viviendo? Cada quien tenemos una cierta lucha, cada quien tenemos unas ciertas dificultades, pero todos necesitamos tener un escudo sólido y fuerte. ¿Sí? Entonces, voy a irme. Ok, vámonos a Lucas 8:13. Les voy a leer las citas todas, apúntenlas si las necesita apuntar. Saludos a todos que nos ven desde México, Saltillo,
Cancún también, por allá, Monclova, a todos los alrededores. Y aquí en Estados Unidos nos está viendo mucha gente en muchas partes también. Desearon una bendición y un saludo de parte de nosotros. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 13. Y vamos a ver un ejemplo. Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen, dice la palabra, dice, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, ¿qué es la palabra fe? Fe es el conjunto de creencias que nosotros tenemos. Una fe verdadera es un conjunto de creencias verdaderas cimentadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquí por un ejemplo de gente o personas que su fe no era una fe sólida, porque dice que creyeron por un tiempo, o sea que por un cierto tiempo tuvieron una cierta fe por un tiempo, pero vinieron las pruebas y se olvidaron de la fe. Se olvidaron de las pruebas, vinieron las pruebas, y se olvidaron de la fe, de lo que habían escuchado de la palabra del Señor. Si el Señor dice, hoy yo voy a levantar sobre ti un muro, eso tenemos que creer, que Dios nos va a levantar como un muro y nos va a levantar como un muro. Venga la tormenta que venga la escasez que venga las enfermedades que vengan, Dios tiene que cumplir su palabra, porque Él no es mentiroso. Entonces nosotros, si nos dejamos de creerle a Dios, porque por lo que vemos, por las condiciones en las que estamos, por las condiciones en las que sufrimos a veces, nos olvidamos de la fe. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos de los planes que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces hay gente que tiene un escudo de fe, pero vienen los golpes, vienen las pruebas, lo tiran y corren. Eso es como el Señor nos enseña cómo funciona a veces la fe. Cómo funcionamos a veces nosotros al respecto de la fe. ¿Sí? Fíjense lo que dice Santiago 2:17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Cómo podemos explicar este versículo? ¿Qué podemos decir? Santiago 2:17. ¿Cómo podemos explicar este versículo que la fe sin obras es muerta? La fe, que es la fe, el conjunto de creencias, si realmente el conjunto de creencias de la palabra de Dios yo no las practico en mi vida, de nada me sirvieron. Entraron por una oreja y se salieron por la otra oreja. Pero cuando yo aprendo algo de la palabra de Dios y me sostengo en la palabra de Dios y ahí empiezo a formar mi vida, ahí empiezo a crecer mi fundamento, esa palabra da fruto y da fruto en abundancia. Pero si yo no hago lo que la palabra de Dios me enseña, si yo no vivo lo que yo sé de la palabra de Dios, yo vengo a ser una fe muerta. Mi vida viene a ser una fe muerta. Hubo un ejemplo con Jesús, a todo el tiempo regañaba a los discípulos y les decía una cosa, les decía otra, y vamos a ver lo que les decía aquí en Mateo 8:26 para agarrar una mejor idea. Y les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió al viento y al mar se hizo una gran bonanza. ¿Sí? Jesucristo, fíjese a quién reprendió, a quién le llamó la atención. En Mateo 8:26 dice que Él les llamó hombres de poca fe. Fíjese, ¿qué se podía esperar de los discípulos de Dios que comían con Él, andaban con Él, paseaban con Él, le ayudaban en los milagros, andaban escuchando todas las predicaciones de Jesús, pero aún así Jesucristo los consideró hombres de poca fe? ¿Por qué le llamó Jesucristo hombres de poca fe? ¿Por qué? Porque ellos se estaban guiando por lo que veían, se estaban guiando por lo que oían, la tormenta, la tempestad. Ellos estaban guiando por eso y no se estaban guiando por lo que el Señor les había dicho. El Señor les había dicho, vamos a llegar al otro lado de la orilla,
Entonces ellos debieron de subirse al barco, se subieron al barco y empezaron a navegar. Jesucristo se duerme, entonces ellos temieron por la muerte. Temieron morir. ¿Por qué? Porque se olvidaron de lo que el Señor les había dicho al final. Les había dicho que al final iban a llegar. Pero cuando nosotros empezamos a ver alrededor de nosotros la tormenta, los problemas, las dificultades, nos olvidamos de la visión de Dios. Nos olvidamos de lo que la palabra de Dios nos enseña, y es donde nuestra fe cae. Es donde nuestra fe navega, se va por el viento, se la lleva. Y ahí es donde el Señor nos ve, es hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque empezamos a creer y tenemos fe, pero realmente nuestra fe va a ser madura cuando pasemos las pruebas. ¿Cómo vamos a saber si tenemos fe? Una fe sólida, una fe fuerte, cuando realmente vivimos y pasamos las pruebas. Nadie va a poder decir: yo tengo una fe en esta área, si realmente no la has vencido esa área. Nadie va a decir: oye, yo tengo una fe en drogas, yo tengo una fe sólida en drogas, en tal tipo de problemas. ¿Por qué? Porque ya pasamos esos problemas. Es cuando nosotros adquirimos esa fe y realmente nuestra fe está dando fruto en nuestras propias vidas. Nosotros nos estamos convirtiendo en hombres de fe. Amén. Fíjense, hay otro ejemplo aquí, Mateo 8, el versículo 10. Mateo 8, versículo 10, síganme. Y el que no tenga Biblia, apúntenlo. Y si no, pues va a tener que ponerle el video, lo va a tener que regresar y verlo otra vez. Al oír Jesús, se maravillaron y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesucristo mismo les dijo a los discípulos: ni aún en ustedes he visto la fe que he visto en esta otra persona. Aún en todo Israel no he encontrado la fe que tiene él. Y les voy a decir unas cosas: que esta persona creyó en Jesús. Creyó 3, 4 cosas en Jesús, pero las creyó y las creyó de corazón. Sí, las creyó de corazón, no las creyó, pues tal vez, y a lo mejor, y quién sabe, pero, o cualquier otras cosas, ¿no? Pero realmente creyó a Dios. Creyó a Dios más que los mismos discípulos. O sea, que no importa muchas veces: yo he leído la Biblia 5 veces, yo la he leído 10 veces. Yo he oído mucha gente que dice, pero realmente no vive lo que lee. No vive las creencias de la palabra de Dios. Fíjense, para que demos un ejemplo, que la fe nos hace madurar. Y para que la fe nos haga madurar, tenemos que pasar por pruebas. Tenemos que pasar por cosas difíciles. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2, 3. ¿Está todo bien? Amén, gloria a Dios. 2 de Timoteo 2, 3. Le dice Pablo, le dice a Timoteo, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir penalidades? ¿Por qué tenemos que pasar por valles de sombras? ¿Por qué tenemos que pasar por problemas? ¿Por qué tenemos que pasar por crisis, por enfermedades? ¿Por qué razón? Porque es necesario. Porque es necesario que nuestra fe sea madura. Dice el Señor que somos como el oro refinado. Y el oro refinado tiene que pasar por fuego. ¿Para qué? Para que agarre la pureza y agarre la dureza que se necesita. Amén. ¿Sí? Entonces el Señor quiere que empecemos a usar el escudo que tenemos. Que nuestro escudo no sea un escudo temporal, que nuestro escudo no sea ni frágil, ni pequeño, ni con agujeros, ni nada, sino que sea sólido para que cuando venga el día malo, para que cuando venga la lucha, realmente me proteja.
¿verdad? Que realmente me proteja. Y fíjense, hermano, hay una parte, vamos a ir a Efesios 6, versículo 11. Les doy tiempo para llegar. Efesios capítulo 6, versículo número 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. No, fíjense, la palabra, cuando nos dice la palabra vestidos, es una afirmación. Eso nos está mandando, vístete, prepárate. ¿Por qué? Porque te va a tocar duros días malos. ¿Por qué? Porque vienen días malos. Porque estamos viviendo en días malos. O sea, no nos lo da como una opción. Ahí nos dice, pues si tú quieres, vístete. Pues si tú quieres, haz esto. No, hazlo. Es importante que lo hagamos. En el versículo 13 dice, tomad. Es una ordenanza. No dice, si tú quieres, pues cuando tengas ganas, cuando puedas. No, hazlo. Haz esto. Y el Señor nos dice, ¿por qué? Porque cuando venga el día malo, yo quiero que estés listo. No quiero que el enemigo te lastime. No quiero que el enemigo robe tus bendiciones. No quiero que el enemigo robe el fruto de tu espíritu, el fruto del espíritu. No quiero que el enemigo mate o robe tus bendiciones. El Señor quiere que estemos listos porque Él nos ve como unos soldados. Él no nos ve como unos pacifistas. Él no nos ve como unos soldados de guerra y que estamos listos para la guerra. Y no somos soldados que nomás de adorno para tenernos como un trofeo. No, nos quiere como unos soldados porque sabe que vamos a tener una guerra. Y porque sabe que vamos a tener una lucha. Y tenemos que aprender en la palabra de Dios a estar sólidos, porque cuando quiere que termine la lucha, el Señor dice, por Jesucristo por ellos pague la cruz del Calvario. Amén. En Efesios 6, desde el versículo 10 al versículo 17, nos enseña toda la armadura de Dios. Toda completa la armadura de Dios. Muchos detalles, muchas cosas, pero nos enseña que tenemos una lucha espiritual. Y la lucha espiritual que nosotros tenemos, el escudo es nuestra fe. Amén. Entonces ya depende de nosotros, depende de mí. Si mi escudo está sólido, está fuerte, depende de mí. Si el enemigo me lastima o no me lastima. Si paso la prueba o no paso la prueba. Depende de mí. ¿En dónde estoy parado? ¿O cómo voy a salir del problema? Voy a dar 3 partes, hermanos. Voy a dar 3 puntos bien importantes. Cómo realmente nosotros vamos al escudo que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer sólido? ¿Cómo lo vamos a hacer fuerte? ¿Para qué? Para lo que venga. Amén. Primer punto. Dice en segunda, es la palabra de Dios. El primer punto está en 2 Timoteo 2:15. Dice, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. ¿Sí? Aquí dice que el primer punto es que yo tengo que estar aprobado delante de la presencia de Dios. Y una persona que para que pueda estar aprobada delante de la presencia de Dios, déjame decirte que te tienes que despojar de todo pecado. Te tienes que despojar de todo vicio. Te tienes que despojar de todo lo malo que esté en tu vida. Para que realmente tú seas aprobado a Dios. Para que tengas la puerta abierta para poder entrar a la presencia de Dios. Aquí mismo, en este mismo punto, una vez que tú te despojaste de todo pecado, una vez que tú le dijiste a Jesucristo, perdóname mis pecados, ya podemos entrar a la presencia de Dios.
Y cuando entramos a la presencia de Dios, el Señor nos va a decir: ¿qué hiciste con la palabra? ¿Qué hiciste con lo que te enseñé? ¿Sí? Dice que usemos apropiadamente la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hicimos con la palabra del Señor? ¿Qué hacemos con la palabra del Señor? ¿Somos como una bodega que nomás estamos guardando, o somos de los que estamos recibiendo, y así como estamos recibiendo, lo estamos compartiendo? ¿Quiénes somos? ¿Los que estamos como en el asadón, que nomás queremos para acá, para acá y para acá? ¿O no? ¿O estamos repartiendo? Dijo el Señor: es más bendecido dar que recibir. ¿Sí es cierto o no es cierto? Es cierto, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que da de gracia como de gracia recibís. Entonces, lo que estamos hablando, algo hermoso, el Señor nos dice que cuando nos volvemos unas personas agradecidas a Dios, nos estamos convirtiendo y estamos preparando el espacio, el lugar, el tiempo para que Dios nos bendiga otra vez. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos agradecidos a Dios. Que decir: Señor, no, esta es buena inversión, aquí le agradezco, aquí le doy. ¿Por qué? Porque Él lo va a compartir, Él lo va a derramar, Él va a dar más de lo que yo le estoy dando. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice este otro versículo, lo voy a leer por despacio para que ponga atención. Dice: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero. ¿Sí? Obrero, ¿quién nos enseña la palabra obrero? Alguien que está trabajando. ¿Sí? Alguien que está trabajando, alguien que no esté trabajando en las cosas del Señor. Pues cómo no va a estar como un obrero. ¿Sí? Un obrero trabajando en las cosas del Señor, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sí? Que use bien la palabra de verdad. ¿Sí? Entonces, para yo realmente ser un obrero y llevar el mensaje de la palabra de Dios, ¿con qué? Con una oración, con una plática, con una comida a alguien, con cualquier cosa, ayudar a alguien. Yo tengo que llenarme de la palabra de Dios. ¿Qué voy a compartirle a alguien si yo no me lleno de la palabra de Dios primero? ¿Sí? Yo me tengo que llenar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo necesito la palabra de Dios y alguien necesita que yo le lleve la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay mucha gente necesitada que necesita de la palabra de Dios. Una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra de alguien que los anime, los escuche a hacer algo, a cambiar su vida. Hay gente con hambre. ¿Qué estamos haciendo? Nomás lo decimos a veces y lo vemos, pero no estamos haciendo nada. Hay hambre física y hambre espiritual. ¿Y acaso nosotros los cristianos no somos llenos en el Señor? ¿Sí, verdad o no? Estamos llenos en el Señor. Entonces debemos de compartirlo de la palabra del Señor. Eso es darle un buen uso a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, para que tenga frutos, yo tengo que poner en práctica en mi vida. Yo tengo que poner en práctica en mi vida. Entonces, el primer punto es la palabra de Dios. Cómo yo fortalezco mi escudo. Yo cómo me cuido y me protejo con la palabra de Dios. La oración es buena, es buenísima la oración. La palabra de Dios es buena, es buena. El diezmar es bueno, el ofrendar es bueno, el visitar a la gente es bueno. Hay muchas cosas buenas. Vamos a ver qué nos enseña Lucas, capítulo 17, versículo número 5. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles, le dijeron los apóstoles a Jesús, le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Fíjese, ¿cuántas veces nosotros hemos orado y hemos dicho: Señor, aumentame la fe? Yo casi nunca he escuchado a alguien que diga, o en sus oraciones: Señor, aumentanos la fe.
Y aumentan la fe, es el secreto de conocer más de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros le decimos, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos diciendo, Señor, de una manera u otra le decimos, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito que lo que está en mí mengue, baje, se quite, se elimine, porque yo necesito más de tu palabra. Porque muchas cosas las podemos hacer carnalmente. Carnalmente podemos hacer muchas cosas. Pero cuando le decimos al Señor que nos aumente la fe, cuando le decimos al Señor, ayúdame porque yo necesito hacerlo a tu modo, no a mi modo. Tal vez yo puedo aprender a decir, ok, yo me voy a figurar un día de ayuno, me voy a figurar tales horas de levantarme a orar, yo me voy a figurar muchas cosas. Y no es malo, son cosas buenas. Pero cuando el Señor, yo le digo, Señor, aumentame la fe, Señor. Haz cuenta que le estoy diciendo, Señor, lo que yo realmente necesito, tú ponlo en mi vida. Que no sea lo que yo crea, que no sea lo que yo piense, sino que sea lo que tú ves que yo necesito. Algo personal. Tal vez a un hermano le funciona levantarse en la mañana a las 5 de la mañana, gloria a Dios. Tal vez a otra persona le funciona ayunar tal día a la semana, o 2 días a la semana, o una semana completa, gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que tú y lo que yo necesitamos? Tenemos que decirle a Dios que nos lo revele para saber lo que necesitamos hacer. Porque yo no necesito lo del otro hermano, ni él necesita lo mío, yo necesito la bendición de Dios. Y para poder dar la bendición de Dios, yo tengo que hacer lo que realmente Dios quiere que yo haga. Entonces el primer secreto para crecer es la palabra de Dios. El segundo secreto para poder tener un escudo fuerte es la oración continua a Dios. Que Dios aumente mi fe en mí. Y para que Dios aumente la fe en mí, pues lógicamente tengo que leer la palabra de Dios, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Dice que Jesucristo es el consumador, el autor y consumador de ¿qué? De la fe. Entonces, si Dios quiere y Jesucristo quiere, el plan de ellos es de que nosotros seamos unos hombres y mujeres fuertes en fe. Necesitamos empezar a orarle a Dios, aumentanos la fe. Y vas a decir, ¿quieres aumentarte la fe? Sí o qué, ponte a leer la Biblia. Amén. Pero no va a decir, Señor, ponte a leer la Biblia. Ponte a escuchar predicaciones. Y cuando veamos en predicaciones en internet, saquemos la Biblia para estar seguros de lo que están hablando. Hay muchas mentiras en internet. Y luego, poner en práctica lo que aprendemos. Porque si no venimos a ser mentirosos. Porque si no venimos a caer en una hipocresía. Que yo sé esto, yo sé lo otro. Y bueno, ¿de qué nos sirve saber si no lo hacemos o no lo practicamos? Así es. Y por tercer punto, y con este punto voy a terminar. Y nos vamos a Hebreos, el libro de Hebreos 13:5. Hebrews 13:5. Hebrews 13:5. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desesperes ni te dejaré. El tercer punto para que nuestra confianza, el tercer punto para que nuestro escudo sea sólido es de que nuestra confianza debe estar en Dios. Nuestra confianza debe estar en Dios. No en el cheque que manda el gobierno, no está la confianza en la comida que hayas comprado, que tengas lista en tu alacena, en tu pantry, lo que tú tengas. No, eso no es lo que tú tienes en el banco, no es las aseguranzas. No es de que si el gobierno manda o no manda dinero. No, eso no es tu confianza en Dios. La confianza en Dios va a fortalecer tu escudo.
si los discípulos hubieran tenido la confianza en Dios, cuando estaba la tormenta que Jesucristo le dijo que iban a ir a pasar al otro lado, ellos simplemente se hubieran acostado viendo la tormenta y le han dicho, a pesar de la tormenta que esté, yo voy a llegar al otro lado. En vez de ponerse a contemplar la tormenta y ellos dijeron, yo me río de la tormenta, ellos les dio miedo a la tormenta. ¿Por qué? Porque ellos no confiaron en Dios. Pero nuestra confianza debe estar en Dios. ¿Por qué? Porque Él ya venció la muerte, Él venció todas las cosas sobrenaturales, está por encima de todo. Y dice Dios que no va a dejar nada que nos pase sin que Él nos lo apruebe. Amén. Entonces esa es nuestra confianza en Dios. Ese es nuestro escudo en Dios. Que nuestra confianza está puesta en Él y solo en Él. Que no importa lo que venga o no importa lo que no venga, mi confianza debe seguir en Dios. Si Él me promete ayudarme, si Él promete que me va a sacar del problema, si Él me promete que me va a llevar a un lugar, si Él me promete que me va a traer la sanidad, me va a traer la liberación, me va a traer una restauración total, que no me importe cómo lo hace, pero Él lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Esa es nuestra confianza. Así el enemigo puede tirar lo que tire en contra de nosotros, los dardos de fuego, malignos espíritus y de barbaridades que puede hacer. Pero si mi confianza está en Dios, no me va a hacer nada. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Dios. No está en las cosas del mundo, sino está en las cosas de Dios. Pero esa confianza es muy fácil, se oye muy fácil. Se oye fácil, pero no es fácil. Esa confianza yo la voy a ganar. Esa confianza yo me la voy a solidificar en mi vida. ¿Cuándo qué? Cuando lea la palabra de Dios, analice la palabra de Dios en mi corazón, la empiece a vivir la palabra de Dios y empiece a tener una relación con Dios. Esa confianza se va a dar sola. Pero si yo quiero tener una confianza sólida, fuerte, que venga lo que venga, sin leer la palabra de Dios, sin tener una oración, sin no tener una buena oración con Dios, déjame decirte que esa confianza no es sólida y es fuerte. Según pues, bueno, yo estoy listo con mi escudo de confianza aquí, y va a venir y me va a llevar con mi escudo. ¿Por qué? Porque no soy sólido en la palabra del Señor. Yo me tengo que llenar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nosotros tenemos que sobreedificar en Cristo Jesús. No solo edificar en ciertos lugares o ciertas cosas de cierta manera, no. Simplemente edificar mi vida la tengo que edificar en Cristo Jesús. Dijo Pablo, tienes que sobreedificar en la roca que es Cristo Jesús. Entonces cuando nosotros empezamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor y empezamos a alimentarnos de su palabra, de su manera de ser, de lo que Él tiene para nosotros, venga lo que venga, no nos va a derribar. Podrá venir mentiras y no nos va a derribar. Podrá venir una gran tormenta y no nos va a derribar. Podrá venir un virus, 2 virus, venga lo que venga y no nos va a derribar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos edificar en la roca que es Cristo Jesús. Para eso yo necesito leer la Biblia. Amén. Ya extrañaron los amenes. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos solidificar nuestra vida en Cristo Jesús. Dice Jesucristo que es el autor y consumador de la fe. Y que si no tenemos fe, se la pidamos. Amén. Entonces necesitamos el camino para que realmente estemos como unos buenos soldados y pasar las pruebas con un escudo fuerte para que no nos lastime. Es la palabra de Dios.
Es nuestra oración a Dios. Gloria al Señor Jesús. No hay otra manera. Podrán inventar trucos, formas, métodos, tantas cosas y no van a funcionar. Dice el Señor, apartados de mí, nada podéis hacer. Queremos pasar la prueba de una manera victoriosa. Queremos pasar la lucha, los tiempos difíciles de una manera como la pasaron los discípulos, con miedo, y tuvieron que decirle, Señor, 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 morimos. O queremos disfrutar, bueno, no disfrutar, pero ver la tormenta pasar que no nos haga daño. Necesitamos meternos en la palabra de Dios. Necesitamos aprender la palabra de Dios. Y cuando empezamos a aprender la palabra de Dios, necesitamos ponerla en práctica. Porque déjame decirte, por ejemplo, un ejemplo. Los demonios saben más palabra de Dios que todos juntos, todos nosotros juntos. Pero no la pueden poner en práctica. Nosotros, lo poco o lo mucho que sabemos, pongámoslo en práctica. Es donde está el secreto de que si nuestra fe tiene frutos o no tiene frutos. Si ponemos en práctica la palabra de Dios. Ahora, no estoy hablando únicamente por la demás gente, por nuestros vecinos, nuestros familiares, por la persona que de repente nos tocamos, que le hablemos de la palabra de Dios. Estaba hablando por nosotros mismos. Necesitamos edificar en la roca que es en Cristo Jesús, en la palabra del Señor. Es donde nosotros ahí hacemos un escudo fuerte para lo que venga. Para lo que venga. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Y a una oración tan sencilla, Señor, aumenta la fe. ¿Dios quiere aumentar la fe? Sí, Dios quiere aumentar la fe. ¿Cuántos creemos que Dios quiere aumentar la fe? ¿Sí? Dios quiere aumentar la fe. Entonces dice, Señor, oye, te quiero regalar algo, que estoy esperando que me lo pidas para dártelo. ¿Es cierto? El Señor tiene más bendiciones para nosotros de las que nosotros estamos recibiendo. Pero desgraciadamente a veces no tenemos la capacidad de recibirlas, o no estamos preparados para recibir muchas cosas, o necesitamos dar ciertos pasos, necesitamos hacer ciertas cosas para alcanzar muchas bendiciones que Dios tiene listas para nosotros. Y Dios quiere que seamos hombres de mucha fe. Dice el Señor, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, tocad la puerta y el Señor está listo ahí. ¿Sí? Entonces que nuestra oración sea aumentar la fe. Y de ahí va a venir, se va a descargar un conjunto de muchas cosas. Leer la palabra de Dios, orar, compartir, ayudar a la gente que necesita. De ahí se van a derramar muchas cosas. Y es donde estamos haciendo nosotros un escudo fuerte y sólido. Para que venga lo que venga, no nos va a hacer nada. Amén. ¿Cuántos hemos entendido esta palabra? Amén. Vamos a orar esta mañana. Dale gracias al Señor en esta hora. Vamos a orar. Padre Dios, en esta hora, Padre, clamamos tu nombre, Padre, porque eres bueno, grande y misericordioso, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes una palabra nueva, fresca, Padre, a nuestros oídos, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Padre. Tú siempre, Señor, nos llenas, nos limpias y nos das más, Padre, muchas veces de lo que necesitamos, y nos das más, Padre, de lo que merecemos, mi Dios. Hoy en esta mañana, Padre, hemos entendido y comprendido, Padre, que somos responsables, Padre, de ponernos un escudo sólido y firme, Padre, ante la vida que tenemos, ante las circunstancias que tomamos, Padre, y ante el día de mañana y el día pasado, Padre. Tú sabes, Padre, que necesitamos, Padre, estar bien preparados para cuando llegue el día malo, Señor. Padre Celestial, en esta hora, Padre, yo te pido que tú nos aumentes la fe, Señor. Así como los discípulos te lo pidieron, Padre, nosotros te pedimos que tú nos aumentes la fe, Señor.
Porque necesitamos más de ti, necesitamos conocerte más, Padre. Necesitamos conocer más de tu presencia, de tu amor, de tu cariño. Y tenemos esa confianza, Padre. Queremos que sea sólida, Padre, en ti, Señor. Enséñanos, Padre, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu cariño, de tu corrección, Padre. Necesitamos que tú nos hables, Padre, y necesitamos ser mejores hijos tuyos. En tus manos nos quedamos, Padre. Bendícenos y guárdanos, Padre. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo, Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios bendiga. Bye, amén.